things got pretty dark. But this is my chance to get back in the game. Pues sí, señores, Dead Racing 2 o The Record, o como lo llamo yo, una excusa, un invento para volver a jugar Dead Racing 2, la verdad. ¿De qué se trata este juego? Por si alguno como yo teníais ahí la duda de no sé si meterle mano porque ya me pasa el Dead Racing 2, pues ya os puedo decir que bajo mi experiencia, sí, debéis de jugarlo, la verdad, porque a mí me ha molado. En este resumen gameplay quiero sacar un poquito las diferencias que tenemos con ese juego original. Y bueno, pues partamos por lo que estáis viendo, las cinemáticas. Se agradece mucho que las cinemáticas son diferentes. Las cinemáticas nos hablan al nuevo protagonista, que es Frank West. Por si alguno no le conocéis, lo digo, ¿vale? Deberíais saberlo. Es el protagonista de la primera entrega. Entonces, este Dead Racing 2 o The Record, en resumen, no es más que volver a jugar Dead Racing 2, pero en vez de hacerlo con el protagonista original, que es Chuck Green, esta vez lo haremos con Frank West, que es el del primer juego. La idea es tan tonta que puede dar pereza jugarlo, porque partes como estas son iguales. Dice, voy a volver a jugar otra vez el mismo juego pero con un mod. Pues no se trata de eso, la verdad, porque se han esforzado más de lo que yo me temía, ¿vale? Para que parezca un juego de verdad original, ¿vale? Que sea un juego diferente. Y sí, la verdad es que lo han conseguido, ¿eh? O sea, te puedes jugar este juego sin haber jugado Dead Racing 2, ¿vale? Ni evidentemente el 1. Y parece un juego normal. Mira qué bonito, eso sí, volvemos a estar en el mismo centro comercial. Es que en realidad el juego es el mismo, ¿vale? Por dentro es igual, ¿vale? Me lo sé de memoria, aquí tenemos un zoomito, un poquito más adelante tenemos un cajero. Es que, de verdad, han sido unas cuantas horas, ¿vale? Al final entre los dos juegos, pues me lo he aprendido de memoria, la verdad, todo esto. Pero es que es muy divertido este juego, entonces, yo qué sé, os lo cuento todo. Cosas divertidas, fabricar armas. Esto es divertísimo, pues hacer unas virguerías con las armas increíbles para matar zombies, ¿vale? Esta es la más básica, la que tenemos siempre a mano del refugio. Un bate y un buen ejemplo. Un bate, unos poquitos de clavos ahí pinchados y ala, a matar zombies. Te dan más puntos, mola más, pero puedes hacer virguerías. Puedes poner, yo que sé, lanzallamas con bengalas, yo que sé, sillas eléctricas que con metralletas. De verdad, o sea, este juego es para el que quiera echarle horas y horas y horas y horas y horas y se lo va a seguir pasando bien, ¿vale? Porque es que tiene muchas cosas como esta y le puedes seguir dando vueltas y puedes matar zombies, todo lo que queráis, ¿vale? ¿De qué va este juego? También que lo estoy dando por hecho mejor que hay jugado el 1 y el 2. Básicamente estamos encerrados en un centro comercial. En los tres juegos, el 1, el 2 y este, es así, ¿vale? Estáis encerrados en un centro comercial y os tenéis que entretener 3 días hasta que os rescaten. ¿Cómo? Pues por ejemplo lo que estáis viendo ahora, salvando gente. Esto a veces forma parte de una misión principal, si hay misiones principales, ¿vale? No os podéis quedar ahí parados mirando el reloj. A veces sí, hay horas que os podéis quedar ahí tranquilamente. Pero tenemos misiones opcionales o tenemos gente por ahí que nos pide ayuda en el centro comercial. Y bueno, pues las rescatas, te dan algún premio, te dan cosillas. Esto, por ejemplo, es muy, muy chulo. Esta cinemática la quería incluir porque es algo muy nuevo en este juego. Y es que de repente estamos en el juego y nos encontramos con Chuck Green, el protagonista original de Dead Racing 2, que está como muy perjudicado. La niña, pues, tiene pinta que al final se convirtió en zombie y el hombre se ha vuelto loquísimo, lleva una muñeca en la espalda como si fuera su hija. Y bueno, la cosa es que como tantos locos que hay en este juego, porque este juego va de eso, ¿vale? Que aparte de los zombies hay mucha gente zumbadísima. Pues nos intenta matar, así que nada, tenemos que matar a Chuck Green. Lo siento amigos, tenemos un nuevo prota, hay que cargarnos al viejo. Entonces pues eso es un poquito el resumen del juego, la verdad. Entonces entre tantas misiones así principales, pues tenemos gente zumbada, como estoy diciendo, que son un poquillo los minibosses del juego. Hay algunos como este, ¿vale? Que es una misión principal, o sea que le tenéis que matar sí o sí. Este hombre aquí escondido en los baños. Suelen ser facilillos, pero bueno. Hay algunos un poquito más complicados, como este cocinero, por ejemplo. Por lo menos para mí, ¿eh? Yo por lo menos para mí este cocinero, la verdad es que se me atascó un poquillo. Yo qué sé, de hecho aprendí a rodar y a esquivar. Dije yo, hostia, hay que esquivar y todo, macho, con este, ni que fuera un Souls o algo así. Porque si no me mataba, la verdad. Y aquí no tienes dónde recargarte y el tío de lejos te tira como platos y de cerca te mete unos sartenazos. ¿Qué más cosas tiene el juego? Si es que, de verdad, mi resumen de The Racing 2 es que es divertidísimo, o sea, es que es un juego para jugarlo. Pues esto, que de repente hay misiones donde pilláis metralletas,
De hecho había una tienda de armas, ya los mezclo los juegos. No sé si es en el 1 o en el 2, creo que es en el 1. Donde te podías armar hasta los dientes. Y entonces ya el juego se convierte ahí como un poquillo shooter, ¿no? La verdad que el juego es mata a los zombies con lo que pille. Les puedes matar con un palo de esos que están ahí sujetando eso. Con una silla, con una banqueta, con lo que pille, ¿vale? Con un bate, con lo que pille. Pero de vez en cuando, pues mira, pillas metralletas y bueno, mientras tengas balas y no se te gasten y tal, pues bueno, pues ala, un poquito de shooter, ¿no? De matar. Esto, por ejemplo, lo quería meter también porque es una mecánica también que tiene muy chula, que son las abejas reinas. Si os encontráis de repente un zombie que tenía una abeja reina, si la destrozáis, la tiráis al suelo y la pisáis, se mueren pues como muchos zombies, ¿no? Spoiler. El final de Juego de Tronos y el final de tantas ficciones que parece ahí como, uy, lo que nos hemos inventado. Pues eso, matáis la abeja reina y de repente todo el mundo muere. Hala, toma spoiler que os he sacado. Pero vamos, ya te digo, muchas ficciones no saben cómo acabarlas, yo creo, y las acaban así, cuando ya se han complicado mucho, de esa forma tan tonta de la abeja reina, ¿vale? Bueno, este también lo quiero incluir porque para mí es como el boss del juego. Yo siempre me quedé como que este es el boss del juego, aquí no se acaba, ¿vale? Son 8 casos los que tenemos que hacer, este ya es el 6, el final del 6. Este es como el boss que te acompaña todo el juego, que es el hombre este, que es el Tika, ¿vale? Que a mí, no sé a vosotros, me recuerda mogollón a The Rock, tío. Decidme que no se parece al actor de The Rock. Madre mía, no sé, a mí me lo recordaba mogollón, no sé, en fin, la física, todo. ¿Esto qué pasa? Pues bueno, que cuando ya piensas que ahí se acaba el juego, que ya has matado a The Rock, ¿vale? A Dwayne Johnson y tal, y que por los zombies ya estás cómodo, los pasas andando, corriendo y ya ni te cogen prácticamente, pues de repente como que se suelta aquí un gas cuando llegan los militares y los zombies se encabronan más. Se encabronan más, cada vez que te cogen tienes que hacer quick time o te muerdes, como que el juego se complica, ya te queda poco, pero ves esos zombies que tienen ahí como tumores y de todo por todos lados. Son muy chungos ya de esquivar y es una movida, la verdad. Así que se complica. Aquí, bueno, pues por resumirlo un poquito también, cuando vienen los militares que en teoría te van a salvar y piensas que el juego se ha acabado, pues al final acabas peleando aquí con ellos, macho, porque el sargento este es un cabrón, todos son unos cabrones, macho, aquí está todo el mundo loco, tío. Pues nada, conseguimos salvar a la chica. Estoy contando al final un poco toda la historia del juego, pero bueno, tampoco el argumento al final, tampoco es para tirar cohetes, Lo divertido de esto es matar zombies como si no hubiera un mañana y con cualquier cosa y poco más, Pero vamos, que también mola, Aquí pues nada, salvamos a la chica, nos cargamos a los militares y ya se puede decir que sí que es el final del juego. Pero el juego le da otra vuelta de tuerca y cuando llegamos al final de Dead Rising 2, que no sé si lo habéis jugado o no, tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Aunque estos juegos, yo que sé, hago spoiler y tal, pero es que tampoco pasa nada, ¿no? Son juegos. Cuando queráis pues cortáis el vídeo, ¿vale? En Dead Rising 2, si lo habéis jugado, el spoiler es... Bueno, había un malo, ¿vale? Un personaje con el que llevábamos todo el juego que al final nos traiciona. Pues en Dead Rising 2 Off the Record, la que nos traiciona, pues es otra persona. Entonces, pues cambia eso también. O sea, no sé, cambian pequeñas cosas para que todo siga siendo igual, pero a la vez diferente, ¿vale? Entonces al final la traidora es Stacy, nos enfrentamos a un boss súper gigante y súper chulo que era ese, ¿sabes? Y todo ese escenario, de hecho, de ese parque de atracciones es nuevo. Yo que sé, que tiene muchas cosas nuevas que te hacen jugarlo. Y después de tantas horas y después de que me pasé todas las misiones principales, todas las secundarias, pues acabé así, macho, muerto. O sea, bueno, este juego es así de cruel que, joder, al final no consigues nada. Y bueno, más alicientes para que juguéis a esta versión es que dispone de una versión sandbox, de una versión que es esta de modo libre, ¿vale? Podéis iniciar modo libre en cualquier momento de la campaña, ¿vale? Incluso cuando la habéis terminado, como hice yo, o en cualquier momento, porque aquí ganáis pasta. Y es como el mismo escenario, ¿vale? Pero en modo libre, perdón, hay una serie de retos, como este, que tenéis que matar pues a tantos zombies en tantos segundos. Este es un ejemplo, Hay muchos tipos. Otro de encontrar cosas, de llegar a un punto muy rápido, así. Y bueno, pues con esos retos pues conseguís una serie de puntos, podéis ir consiguiendo pasta y luego lo podéis tener en la campaña principal. Entonces viene bien, porque en la campaña principal a veces hay que conseguir pasta y todo eso. Bueno, en fin, el que se quiera entretener más matando zombies, pues que se entretenga en ese modo libre, ¿vale? Bueno, os dejo, divertidísimo, recomendadísimo.